Capítulo 2. Evitar la trampa del gerenciamiento. Refuerce la autosuficiencia antes que la dependencia. El network marketing está basado en una filosofía de construcción en equipo más que en una filosofía supervisora. Quizás la principal causa de fracaso en el networking es la creencia errónea de que debemos gerenciar a nuestros downlines. Es muy común que luego de que los nuevos socios pasan los primeros 2 o 3 meses prospectando a 10 o 15 amigos, terminan por dedicar su tiempo a hacer exitosa a esa gente. Eso es lo que llamamos la trampa del gerenciamiento. Debemos recalcar que existe una significativa diferencia entre gerenciar y apoyar una organización de asociados. Cumplir el papel de cuidador de la organización hace que los nuevos networks pasen una cantidad de tiempo desproporcionada con una o varias líneas en particular, con el riesgo de excluir a todos y a todo lo demás. Crea una falsa codependencia, al hacer las cosas por otros en lugar de enseñarles y alentarlos a que lo hagan por sí mismos. La trampa del gerenciamiento causa 2 serios problemas a quien está construyendo un negocio. En primer lugar, produce distribuidores débiles y apáticos porque otro está haciendo el trabajo por ellos. En segundo lugar, mientras gerencia a otros, el network pierde tiempo valioso que podría ser sabiamente empleado en buscar y prospectar nuevos distribuidores para su línea frontal. La sangre nueva es el alma de cualquier organización. Auspiciar constantemente nuevos socios aporta vitalidad a todo negocio. Si deja de prospectar antes de llegar a ganar lo suficiente para vivir cómodamente, entonces pierde valioso terreno. Peor aún, como este es un negocio donde se predica con el ejemplo, sus líderes lo emularán y así todos terminarán gerenciando y nadie prospectará. Por otro lado, apoyar a una organización es parte del enfoque de equipo inherente al network marketing. Incluye responder a pedidos legítimos de todos y cada uno de sus asociados para ayudarlos a convencer a un candidato serio o para alentarlos cuando se sientan deprimidos. En este capítulo, intentamos describir la diferencia entre crear dependencia en su organización y reforzar la autosuficiencia. Es fundamental que los networks novatos reconozcan la diferencia entre actividad productiva y prácticas ineficaces que provocan pérdidas de tiempo. Auspiciar a familiares y trabajar por ellos, Mark descubrió las desventajas de supervisar la pata de la propia familia de la forma más difícil cuando asoció a su padre. Él mismo cuenta la historia: realmente me hirió que mi padre me dijera, hijo, me hace sentir vergüenza y estás poniendo en ridículo nuestro apellido en Missouri, siendo vendedor para uno de esos fraudes piramidales. Me lastimó porque siempre amé y respeté a mi padre. Nunca ganó mucho dinero mientras crecíamos, pero sí inició su propia empresa de publicidad y relaciones públicas. También escribió 2 novelas, una de las cuales, fue Man Trap, se convirtió en bestseller en 1948. Papá era un hombre orgulloso que siempre me decía que la integridad es más importante que la riqueza y que nunca haga negocios con un hombre que no inspire confianza al darle un apretón de manos. Cuando yo tenía 16 años y era estudiante de segundo año del Glendale High School en Springfield, Missouri, papá abandonó el campo de la escritura de novelas y artículos periodísticos para iniciar una agencia publicitaria. Me enorgulleció que me confiara la tarea de salir a buscar clientes. Dijo que si conseguía un cliente para nuestra agencia, me dejaría intentar escribir el original. Estaba tan entusiasmado que salí corriendo y conseguí un cliente en la primera semana. Se llamaba Jared Don, y se estaba preparando para abrir una nueva veterinaria en un pequeño centro comercial cerca de nuestra casa. No sé cómo, supongo que a fuerza de coraje y entusiasmo, convencí al señor para que me diera una oportunidad. Volví a la oficina de papá casi sin poder contenerme y le di la buena noticia. No recuerdo una oportunidad en que papá se entusiasmara demasiado con alguno de mis logros, pero me daba cuenta de que estaba conforme. Durante los años que siguieron, escribí originales y fui el creador de avisos para los clientes que cosechaba a lo largo del camino. Algunas de mis campañas publicitarias fueron bastante bien recibidas, mientras que otras no fueron tan exitosas. Pero durante todos esos años, papá me apoyaba y me alentaba. Esto fue hasta 6 meses antes de mi graduación. No me di cuenta en ese momento, pero papá realmente quería liberarse del estrés. Aparentemente, en mi ignorancia, no pude ver su deseo de que luego de mi graduación, que, dicho sea de paso, nunca ocurrió, me interesara ser su socio y quizás incluso algún día me hiciera cargo de toda la agencia. Yo tenía otros planes.
En retrospectiva, supongo que mi anuncio, hecho en la reunión familiar de 1971, de que me proponía entrar al seminario y ser ministro, realmente lo lastimó. Más tarde me enteré por mamá que lo veía como una cachetada en el rostro, después de todos los años de trabajo juntos. Pero, así es la vida. Varios años después me convertiría en ministro, luego de una serie de trabajos como vendedor. Justo cuando mi padre estaba aceptando mi ministerio y comenzaba a decirle con orgullo a nuestros amigos cómo crecía la iglesia de su hijo, le dije algo que resultó en que dejáramos de hablar durante casi un año. Le dije por teléfono que me había hecho distribuidor de una nueva empresa en el campo del network marketing. Nunca olvidaré el incómodo silencio de 2 minutos que ocurrió cuando le pregunté, papá, ¿te puedo mandar champú y acondicionador? Sé que te van a encantar. Silencio. Luego de un par de minutos que parecieron una hora cada uno, rompí la incómoda quietud preguntándole a qué dirección quería que le mandara el champú. Allí fue que disparó su frase proverbial, ¿a mí qué me importa, hijo? Vas al seminario, te conviertes en ministro, ahora también dejas eso. Eres un desertor. ¿Cómo pudiste deshonrar el apellido de la familia incorporándote a una pirámide? Colgó abruptamente. Naturalmente, me sentía miserable por el rechazo. Sin embargo, todo eso cambió cuando, un año después, recibí una llamada suya pidiéndome disculpas. Papá se había enterado, por medio de mi hermana, que yo había construido una red considerable y estaba ganando más por mes de lo que él ganaba en un año. Me llamó y me felicitó por mi éxito. Después se sinceró sobre su salud. El estrés le estaba causando problemas cardíacos y, además de pedir disculpas por juzgarme con tanta dureza, también me intimé a que quizás podría ayudarlo a salir de la carrera de ratas de las relaciones públicas. Eso era todo lo que yo necesitaba. La semana siguiente abordé un avión a Missouri para asociar a mi padre y sacarlo del negocio tradicional. Estaba ansioso ante la posibilidad de ayudar a mi padre a cambiar su vida. Y la razón por la cual expliqué mi pasado con tanto detalle es que ustedes puedan entender mis motivos para querer ayudarlo desesperadamente. Verán, esta fue mi primera experiencia con la formidable trampa del gerenciamiento, es decir, la supervisión de los donlines. Antes de destacar mis errores, quiero que el lector entienda completamente la situación. Y quiero hacer todo lo posible para ayudarlos a evitar esta trampa devastadora, porque es contraproducente y suele conducir al fracaso. Nuestros padres, hermanos y amigos más cercanos son quienes nos atraen a la trampa del gerenciamiento. Pasé 4 meses en Springfield, Missouri, ayudando a mi padre a desarrollar su organización. El problema era que toda la gente de papá me veía a mí como el líder, porque estaba haciendo todo por él. No solo eso, sino que el resto de mi grupo estaba sufriendo porque yo no estaba disponible para responder a sus preguntas. Esos 4 meses que dediqué a gerenciar a mi padre y a su grupo fueron los más contraproducentes de toda mi carrera en el networking. Lo único realmente valorable que obtuve fue que aprendí la destrucción que resulta de hacer de niñera de alguna línea de rol red e inmediatamente comencé a incorporar este concepto en mis sesiones de entrenamiento para evitar que otros cometan el mismo error. Cuando me fui de Springfield, todo lo que había construido comenzó a desmoronarse de inmediato. La nueva gente de la línea frontal de mi padre me veía como su mentor, y cuando ya no tuve tanto tiempo para apoyarlos tan efectivamente como cuando vivía en Springfield, muchos se sintieron desamparados y renunciaron al primer mes. Papá se sentía frustrado porque no tenía idea de cómo liderar a esa gente y, de todas maneras, no lo veían como a su líder. Transformé a mi padre en un discapacitado porque me transformé, para los fines prácticos, en el director de una guardería de adultos. Pero esta es la verdadera tragedia. Papá tenía la capacidad para ser tremendamente exitoso en el marketing multinivel. Tenía habilidad para la comunicación, amaba trabajar con gente y era absolutamente competente en el mundo de los negocios, lo cual le hubiera permitido construir y expandir una organización exitosa en todo el mundo. Pero yo se lo arruiné. Lo amaba tanto y estaba tan comprometido con su éxito que, sin advertirlo, transformé a una persona fuerte en débil. Mi padre ya no está, falleció el año pasado.
A veces, sentado en la soledad de mi estudio pensando en papá, deseo secretamente que un ángel aparezca con una varita mágica para dejar una placa dorada sobre sus cenizas que diga: aquí yace un gran hombre, Dwayne Arnall, que pudo haber sido mucho más importante si su hijo no lo hubiera amado tanto. Como en ese momento no sabía lo que ahora sé, no siento verdadera culpa. Papá y yo tuvimos una gran amistad hasta el final. Mi próximo paso fue ir directo a Orlando, donde mi hermana Melissa era una exitosa analista ejecutiva de Tupperware. En el caso de mi hermana, tuve una verdadera razón para caer en la trampa del gerenciamiento, o al menos eso pensé erróneamente, porque me parecía que ella tenía un conflicto de intereses. Como Tupperware es una empresa de venta directa, Melissa sentía que era inapropiado que construyera una red en otra empresa. Admiré su decisión y, una vez más, decidí manejar a todos sus asociados. Contacté y asocié a sus líderes frontales, los entrené y los apoyé porque Melissa no podía violar la confianza que Tupperware había depositado en ella. Una vez más y sin advertirlo, caí víctima de este rol administrativo. Mientras tanto, todas mis otras organizaciones a lo largo del país estaban sintiendo la frustración de casi no poder contactarse conmigo, porque yo estaba muy ocupado manejando los grupos de mi familia. Para hacer más breve la historia, cuando volví a mi casa de Aspen, Colorado, había tenido éxito en malgastar más de 8 meses construyendo grupos de donlines para mi padre y mi hermana. Al cabo de un año, ambos habían abandonado, y casi todo el mundo en sus organizaciones había abandonado, o bien se habían transformado en tan solo consumidores del producto. Había perdido tanto tiempo y, para peor, al amarlos demasiado, les había quitado sus roles de liderazgo. Afortunadamente, papá había reclutado a 2 compañeros míos de la secundaria y la facultad, Gary Turner y Jim Grundy. Con el transcurso de los años les fue bien, pero optaron por seguir otros caminos, y hoy no recibimos ni un centavo de ganancia por el esfuerzo de haber trabajado intensamente con conocidos. Ponerme en la posición de cuidador de mi grupo sirvió para disminuir mis ingresos, desaprovechar las oportunidades que mi padre y mi hermana tenían para triunfar y alejarme del camino durante casi un año. La verdad es que si hubiera pasado solo una semana en cada ciudad, entrenando a papá y a Melissa, entonces los dos hubieran estado preparados para construir sus grupos. Si se encuentra solo en el network marketing y sin ningún miembro de su familia que lo apoye, existen mejores maneras de transformarlos antes que intentar obligarlos a que entren al negocio y luego hacer todo por ellos. Si queremos cambiar a otros, debemos comenzar por cambiarnos a nosotros mismos, y las alteraciones en su comportamiento serán una consecuencia lógica. La verdad es que la herencia, la suerte y las circunstancias nos dan menos poder que el que nos da nuestra visión de lo que creemos verdaderamente posible para nosotros mismos. Jimmy Coser de Renton, Washington, es una de las legendarias personas con grandes ingresos en la industria. Pero necesitó una autoevaluación de madrugada para romper un círculo hereditario que había predominado en su familia por más de un siglo. Él nos lo explica a su manera: fue casi al final de mi primer año en el MLM que decidí, una madrugada a las 5, romper el círculo de pobreza que había estado presente en mi familia a lo largo de varias generaciones. Todos los que había asociado habían abandonado, todos. Todos los que yo amaba me habían dicho no. No tenía ingresos, ni posibilidad de poder volver a la espiral descendente del mercado de bienes raíces en la esperanza de recuperarme financieramente, ni experiencia en otros campos, ni educación universitaria, ni voluntad para perseverar. Mi bisabuelo había sido pobre y sin educación, como mi abuelo, mi padre y ahora yo. La pobreza, pensé, es herencia en mi familia. La verdad es que la herencia, la suerte y las circunstancias nos dan menos poder que el que nos da nuestra visión de mi mujer y mis hijos dormían tranquilamente, y mientras estaba sentado contemplando a estas personas que tanto amaba y a nuestro futuro incierto, una luz cegadora me alcanzó. Probablemente, todos mis antepasados, en uno u otro momento, se habían lamentado de la mala jugada que les había tocado, pero, a diferencia de ellos, yo tenía un as en la manga. A diferencia de lo que creemos mis antepasados, yo tenía el privilegio de estar en una gran compañía donde la gente estaba obteniendo ingresos ilimitados. Verdaderamente posible para nosotros mismos. A ninguno de mis antepasados le había sido dada esta opción. Yo,
Jimmy Cassard, había sido elegido para liderar la eliminación de la carga del servilismo y de la mediocridad que habían llevado todos mis ancestros, que nunca tuvieron el privilegio de poder restituirle la dignidad al árbol genealógico. Mientras me acercaba en puntas de pie al costado de las camas de mis hijos de 1 y 3 años, afirmé en silencio: haré por ustedes lo que mi bisabuelo hubiera hecho si hubiera tenido la misma oportunidad. Terminaré esta carrera y ganaré. Aquellos asociados, a partir de ese momento me dispuse a quebrar el ciclo de pobreza. Sé que mis antecesores hubieran hecho lo mismo, si frontales que hubieran sido bendecidos con una oportunidad de ingresos requieren menos atención ilimitada. Mi riqueza ahora sirve como tributo para un bisabuelo que perseveró en todo lo que hizo, en una generación que no ofrecía posibilidades de riqueza ni libertad de tiempo para gente generalmente pobre y sin educación. Ninguno de mis hijos tendrá nunca que transformarse en los más exitosos. Sentarse a las 5 de la mañana y sentirse deprimido por estar empobrecido. Gracias al network marketing, el ciclo ahora se quebró. El complejo del Mesías. Como los dos provenimos de ámbitos teológicos, sabemos lo que es caer víctimas del complejo del Mesías, que es muy similar a la trampa del gerenciamiento, pero con más énfasis en salvar a la gente. De acuerdo a nuestros antecedentes, en uno u otro momento quisimos salvar al mundo entero y a cada persona que auspiciábamos. Cada vez que encontrábamos a una persona buena, especialmente si parecía que necesitaba salvarse, terminábamos por dedicarle gran parte de nuestro tiempo manejando a esa persona y a su organización. Pero eso no sirve, tal como René y yo aprendimos una y otra vez. Esto es lo irónico. Aquellos asociados frontales que requieren menos atención generalmente se transforman en los más exitosos. Por ejemplo, consideremos el caso de Dennis y David Clifton, hermanos de Texas. En esa época, Dennis era estudiante del programa de doctorado de la Universidad de Texas y David era detective en el Departamento de Policía de Houston. Después de casi un mes en el negocio, Mark prospectó a Dennis y le enseñó todo lo que sabía, y luego Dennis le enseñó a David lo que Mark había compartido con él. Mark al principio pensó que los había ofendido de alguna manera cuando dejaron de llamarlo diariamente, pero descubrió que no lo necesitaban como al comienzo. Hacían que sus candidatos firmes lo llamaran para confirmar la autenticidad del negocio y para que los ayude con el cierre, pero por otra parte, entendían la simpleza de contactar y entrenar a otros y simplemente lo hacían. Si hay una lección básica que aprendimos en esos pocos primeros años en el networking, es que quienes más nos necesitan son los que menos triunfan y quienes prosperan mediante su autosuficiencia se merecen todo el crédito. Mark recuerdo que la primera vez que Dennis Clifton estuvo un mes sin llamarme para pedir ayuda, lo sentí como una verdadera cachetada a mi ego. Sin embargo, cuando salí del estupor que me causaba la necesidad de ser necesitado, me sorprendió descubrir que los chicos Clifton me habían superado. Solo en el MLM es gratificante ver que nuestros asociados alcancen el nivel máximo en el plan de compensaciones antes que nosotros. Cathy Denison y Cherry Hill tampoco necesitaron ningún Mesías. A pesar de que nunca antes habían participado en el MLM, ni siquiera como distribuidores frontales, simplemente no necesitaron que Mark los salvara. A excepción de unas pocas llamadas el primer o segundo mes y un poco de ayuda en el cierre de sus candidatos los primeros años, se hicieron autosuficientes de inmediato. Todos los nuevos auspiciados que lloriqueaban, se lamentaban y se quejaban, abandonaron el negocio en pocos meses. Quienes se hicieron millonarios lo lograron por su cuenta. Mark les dio el apoyo y el sistema duplicable que Richard Cole le enseñó, y ellos se dedicaron a lograr grandes cosas. Todos son ganadores. Lo último que necesita un ganador es un gerente o un salvador. Recuerde, si los nuevos asociados terminan su entrenamiento y se dedican al trabajo sin llamarlo todos los días y sin pedirle que haga todo por ellos, no se ofenda. Alégrese. En este negocio todos tienen la capacidad de hacer grandes cosas, pero quienes se apoyan en sus auspiciadores para todo, son quienes más rápido fracasan. Lo que hace a nuestra industria tan grandiosa frente a las oportunidades tradicionales de empleo es que somos compensados por nuestra productividad. No somos como algunas corporaciones tradicionales, como la TUE, que, al momento de esta impresión, no le había dado a sus mejores trabajadores un aumento en 10 años, mientras su presidente continúa ganando algo así como $3.000 por día.
Si los nuevos socios quieren ganar más que un líder que los sobrepasa, solo tienen que ser más productivos, es decir, encontrar más distribuidores frontales y clientes que usen y compartan sus productos. Eso es lo que más nos gusta de este negocio. Mientras que nunca podemos perder a nuestros donlines, a menos que dejemos de pedir productos, los líderes en nuestra red pueden ciertamente superarnos en ingresos. Y algunos de los nuestros lo han hecho, especialmente desde 1992, cuando decidimos dedicarnos a mejorar la imagen de esta industria a través de artículos positivos e informes de prensa, conferencias en universidades, clubes y organizaciones, y libros como este. No hemos prospectado distribuidores frontales tan activamente como en nuestros primeros años porque elegimos usar la libertad alcanzada para otras causas. Además, somos suplines líderes de algunas líneas de auspicio internacionales de considerable tamaño y todas nos esperan en sus ciudades al menos una vez al año. Viajamos extensamente por 20 países. De Tokio a Dallas y de Sydney a Texas, nos encanta estar con nuestros amigos y asociados de todo el mundo. E incluso ahora, cuando evitamos por todos los medios hundimos en el sillón del director, sentimos un irrefrenable deseo de estar un considerable tiempo de calidad en la ciudad de cada líder. Debido a nuestra agenda de viajes, varios de nuestros asociados importantes, incluso algunos que han estado en el negocio la mitad del tiempo que llevamos nosotros, han prosperado más. ¿Por qué? Porque han seguido contactando distribuidores. Esa es la principal manera de aumentar el ingreso. Sin embargo, todavía tenemos un significativo número de personas que merecen ganar más pero no lo logran, porque están empantanados en la trampa del gerenciamiento o atrapados en el complejo del Mesías. Para ser francos, en varias ocasiones, gente que gana $1 millón por mes, mucho más que nosotros, cuestionó nuestra cordura por intentar elevar a toda la industria en lugar de transformarnos en multimillonarios al seguir contactando personas en todo el mundo. Nuestra respuesta para ellos es simple: lean Vivir con Pasión, Living with Passion, de Peter Hirsch. Nosotros hemos encontrado nuestra pasión. Estamos absolutamente convencidos de que el network marketing es el mejor sistema económico de alta integridad con soluciones globales para algunos problemas acuciantes, por ejemplo en países del tercer mundo. Por si usted no sabe qué queremos decir cuando hablamos de problemas acuciantes, le daremos tan solo un ejemplo. Se ha estimado que para el año 2000 aproximadamente 40 millones de personas habrán muerto como consecuencia del SIDA y habrán dejado 5 millones de huérfanos, de los cuales el 90% vive en África y otros países del tercer mundo. Al momento de la impresión, no se ha creado ninguna institución para tratar este problema. Existen muchos problemas globales esperándonos allí afuera. Muchos networks que ganan varios millones por año se han unido a nosotros en proyectos para hacer del mundo un lugar mejor. Ciertamente, existen muchas cosas más apremiantes que volverse excesivamente ricos, y nosotros dentro del MLM tenemos el dinero y el tiempo libre para hacer efectivamente una diferencia. No estamos solos en nuestra persecución del complejo del Mesías. Jotonita es un empresario independiente de red idealista que, como otros, comparte este fenómeno. Ciertamente, existen muchas cosas más apremiantes que volverse excesivamente ricos, y nosotros dentro del MLM tenemos el dinero y el tiempo libre para hacer efectivamente una diferencia. Mi mayor desafío fue discernir quién iba a construir realmente un negocio una vez que mostraban interés. Para triunfar, uno debe creer antes de tener evidencia, es decir, deben ser capaces de imaginarse allí y sentir las emociones mucho antes de que realmente suceda. Al principio no entendía eso muy bien, entonces simplemente trabajaba y manejaba a otros que no eran capaces de ver el resultado final, y luego me sentía bastante frustrado cuando ellos abandonaban. Quería que todos triunfaran, por eso pasaba demasiado tiempo y gastaba demasiada energía ayudando de la manera que fuera posible. Como resultado, luego me encontraba vacío de energía y tomando sus fracasos como algo personal. Superé estos desafíos aprendiendo a facilitar maneras de proponerse metas visionarias, pero sigo siendo selectivo con la gente que elijo para trabajar. Me doy cuenta de que mi éxito estará directamente relacionado con lo que pienso de la mayoría y hacia dónde dirijo mi energía. Es innecesario caer en un modelo gerencial, cuando lo que verdaderamente necesitamos hacer como líderes es proveer a nuestros donlines una estrategia duplicable y luego permitirles a nuestros socios crear su propio éxito.
Ho y Rec Genera son networkers que están entre los líderes en ventas en su empresa de Canadá y llevan casi 20 años con una sola compañía. Nuestro deseo es que muchos más networkers sean capaces de decir eso con orgullo en los próximos 20 años. Cuando se encuentre frustrado porque sus asociados no tienen éxito, enséñeles cómo visualizar el resultado final y dirija la mayor parte de su energía a quienes lo logran. Solo auspicia a unos pocos y desarrolle sus líneas en profundidad. Un concepto erróneo muy común dentro del networking ha llevado a la gente a caer en la depresión de la administración. Algunos líderes sostienen que la llave para el éxito en esta industria es encontrar a 4 o 5 personas de las buenas, luego conducir sus grupos concentrándose exclusivamente en apoyarlos hasta que sean ricos, luego encontrar 5 más y hacer lo mismo. Esa es la antítesis absoluta de lo que se requiere para triunfar en nuestra profesión. Las 2 palabras mágicas son: expándase rápidamente. Contacte por mes a todos los distribuidores frontales que pueda hasta que esté ganando al menos $10,000 al mes sostenidamente. Recién entonces puede relajarse un poco hasta que se sienta renovado para volver a las trincheras de auspiciamiento de más frontales. Desafortunadamente, algunos autores y líderes bien intencionados han causado un horrible perjuicio a nuestra profesión haciéndole creer a los nuevos distribuidores que el éxito en nuestra industria requiere menos esfuerzo del real. La gente que enseña con esa filosofía lo hace inocentemente, porque eso es lo que recibieron de sus suplines, que a su vez aprendieron eso de libros y cintas. Los primeros 90 días, la búsqueda en el mercado caliente, resultan ser los más personales y con más necesidad de ayuda, ya que los nuevos distribuidores están centrados en sus amigos y familiares. Discutiremos esto más ampliamente en otros capítulos. Pero la verdad es que usted no puede esperar alcanzar un ingreso formidable, como ganan las leyendas de nuestra industria, a menos que lo encare como un juego de números, especialmente una vez que ingresa al mercado frío. Ron Wiggins, que abandonó el negocio del calzado a los 27 años, luego de 11 de trabajo, para dedicarse al network marketing, dijo que una de las cosas más importantes que aprendió el primer año fue que el éxito desafía toda lógica, así que no trate de resolverlo. Solo haga los cálculos. Y cuando contacte un gran número de personas, no intente decirles todo lo que sabe. La cuestión es despertarles la curiosidad, no satisfacérsela. Ron sigue diciendo: yo estaba haciendo muchas cosas mal, y con el tiempo se fueron acumulando. De todos los errores que hice aprendí, y ahora desde mi experiencia, enseño que debemos eliminar la lógica de nuestra mente y simplemente hacer lo que hicieron expertos y autoridades de la industria que ya han cometido todos los errores. Tiene que deshacerse de cualquier percepción personal que pueda tener y tratar de aceptar desde el principio que esto va a implicar mucho trabajo duro sobre una base muy consistente. Luego de un año de trabajo arduo, Ron llegó a ganar lo mismo que ganaba previamente. Al poco tiempo, su esposa Crest también dejó su trabajo y juntos, trabajando a tiempo completo, se han transformado en uno de los equipos de empresarios de MLM líderes en Dallas. A Crest y Ron les llevó 4 años y medio alcanzar el tope máximo del plan de compensación de su compañía. Su ingreso mensual hoy en día es un número de 5 cifras. Han empleado su experiencia para convertirse en expertos en entrenamiento y han aprendido a hacerlo simple para que su sistema pueda ser duplicado con facilidad. Si los networkers realmente estuvieran haciendo los números que se necesitan para triunfar, ninguno tendría tiempo de caer en la trampa del gerenciamiento. La naturaleza humana busca la línea de menor resistencia, y claramente es mucho más fácil trabajar con distribuidores existentes que enfrentar el rechazo diario cuando se prospectan nuevas personas. Como este es un negocio de duplicación, su gente hará lo que usted haga. Si usted gerencia a sus asociados, ellos también lo harán con los propios. Si usted pasa la mayor parte de su tiempo prospectando y asociando, ellos también. El secreto es no manejar su organización, en vez de eso, el secreto es encontrar líderes que a su vez encontrarán otros líderes. En general, los líderes deben encontrarse, no pueden ser creados. Pero mucha gente tiene habilidades de liderazgo sin descubrir, que no se manifiestan hasta el momento preciso. Para encontrar a esos líderes debe seguir contactando, teniendo en cuenta que la sangre nueva es el alma de cualquier organización de marketing multinivel. Asociar nuevos donlines es la única manera viable de compensar el inevitable desgaste.
Este es un juego de números que invariablemente se transforma en un negocio de personas una vez que los distribuidores son auspiciados en el negocio, generalmente forjando lazos de por vida. Sería verdaderamente fantástico si todos pudiéramos correr al banco cada mes con cheques por $100,000 después de haber trabajado simplemente con un puñado de líderes frontales. Es natural en los seres humanos querer creer que hay una manera fácil de alcanzar este objetivo. Nosotros queremos advertirles sobre las personas, líderes y autores que engañan injusta y burdamente, engañan a la gente al inculcarles conceptos que a todos les parecen fáciles y que no requieren esfuerzo, pero sin embargo no funcionan. No se deje engañar por quienes enseñan que el gerenciamiento es una filosofía de éxito, porque de hecho es la causa del 50% de los fracasos en nuestra industria. Este es un ejemplo. Un nuevo asociado es expuesto inconscientemente a este sistema, pasa algunas semanas convenciendo a 5 amigos para que se asocien, y el resto de su corta carrera consiste en intentos de arrastrar a esas 5 personas hasta la línea de llegada. Lo próximo que sabemos de nuestro network es que está teniendo sesiones semanales de cuidado de niños en la casa de alguien. Afortunadamente para Amway, 2 de sus más grandes líderes descubrieron a tiempo la insensatez de esta filosofía. Dado que como líderes son depositarios de tanto respeto y lealtad por parte de sus asociados, han tenido la capacidad de reemplazar este concepto de inmediato con pautas más realistas, retirando un libro exitoso del catálogo de herramientas de su sistema motivacional. Creemos firmemente que una de las muchas razones por las que Amway ha continuado creciendo y se ha transformado en un imperio multimillonario, mientras ninguna de sus competidoras tuvo siquiera la mitad de la suerte, es la ausencia de la amplia diseminación de esta filosofía del gerenciamiento. Sus distribuidores no tratan de manejar a todos, ellos siguen poniendo el énfasis en mostrar el plan y por medio de eso agregar nuevos distribuidores frontales. Lo mismo sucede con nuestros propios asociados. A lo largo de los años, hemos promocionado el poder del marketing multinivel. Power Multi-Level Marketing, nuestro libro, y todo lo que usted puede hacer. All You Can Do, de A.L. Williams. Consecuentemente, nuestros líderes más exitosos siguen prospectando grandes números de distribuidores frontales y le enseñan a su gente a hacer lo mismo. Ser la niñera de su Don Lime. Antes de que nos conociéramos, uno de los grupos más prometedores de René estaba en Rochester, Nueva York. Era una dinámica línea en crecimiento de su organización, liderada por una pareja, Gary y Laurie, que eran autosuficientes, con toda la visión, la integridad y el entusiasmo necesarios para triunfar en el network marketing. Auspiciaron a un amigo llamado Mike, que fue su mayor catalizador. Todo anduvo bien durante casi 2 años. René viajaba hacia allí 2 o 3 veces al año para trabajar con ellos, y el resto del tiempo los apoyaba con teleconferencias y reuniones por teléfono con altavoz. Generalmente asistían 200 a 300 personas y el número de líderes que surgían aumentaba con cada visita. Era el epítome de cómo una organización de networking a larga distancia puede ser exitosa. Luego, en tan solo una semana, todo cambió. Mac, quien alguna vez había sido el mayor auspiciador de todo el grupo, se había deslizado secretamente a un modo gerencial. Su grupo tenía un tamaño considerable, y entonces le pareció que era el momento de dirigir su energía a la supervisión de los métodos que estaban utilizando para contactar. Debido a su fuerte personalidad, nadie creía poder hacer nada tan bien como él. Al estar Mac siempre listo y disponible, su organización se apoyaba en él para todo: presentaciones, charlas, cierres de nuevos socios, clínicas sobre productos y exhortaciones por teléfono. Deprimido y desalentado, Mac llamó a Gary, quien le sugirió que hablara con René. La llamada fue algo así: Mac, ¿pareces deprimido? ¿Qué pasa? René estaba preocupada. No sé. Ya no funciona. Estoy absolutamente cansado de hacer de niñera de mi grupo. ¿Nadie puede hacer nada por su cuenta? Mac, eres el mejor prospectador en este negocio. ¿A cuánta gente auspiciaste este mes? Dudó antes de contestar: estoy demasiado ocupado cuidándolos. Por muy duro que trabaje, mi grupo ya no crece. No entiendo. ¿Conoces el dicho, la sangre nueva es el alma de este negocio? Si dejas de prospectar, tu organización agoniza. ¿Quieres seguir vivo? Entonces vuelve a lo que funciona y lo que mejor haces: contactar.
Es que no puedo ver la luz al final del túnel. Me parece que seguiré haciendo de niñera por el resto de mi vida. Pregúntale a mi esposa, ni siquiera soy bueno para cuidar a nuestros propios hijos. Si pudiera encontrar una manera de hacer esto sin ser una niñera. Un mes después, Mac encontró una nueva empresa, un club de compradores mayoristas. Era exactamente lo que Mac estaba buscando, un asunto sin inventario, sin información que aprender sobre los productos, sin necesidad de entrenarse y sin tener que cuidar de sus asociados. Solo auspicia a algunas personas y cuando compren algo, la línea de auspicio obtiene su tajada, o eso pensaba él. Les contó a todos en Rochester sobre esta gran compañía nueva. Gary y Laurie estaban horrorizados, pero firmaron en la nueva empresa por miedo a perder, por si acaso. Casi todos los líderes siguieron a Mac en este nuevo negocio, pero solo como complemento de nuestra compañía, por supuesto. Sin embargo, y como consecuencia de esta distracción, gran parte de los asociados de Gary y Laurie perdieron enfoque. La última vez que Rene fue a Rochester, Gary y Laurie habían abandonado el negocio y el número de participantes serios había disminuido de varios cientos a 25. 6 meses después, el club de compradores mayoristas estaba cerrado. Cuando nos detuvimos a analizar lo que había pasado, nos dimos cuenta de que todo había comenzado cuando Mac dejó de prospectar y auspiciar, desalentado por tener que ser la niñera de su grupo. Este era el momento de darle al grupo de Rochester apoyo intensivo, un momento para que surgieran nuevos líderes. Si Gary y Laurie hubieran podido mantenerse enfocados y no hubieran permitido que Mac los distrajera a ellos y a toda la organización, este grupo podría haber sido uno de nuestros grupos más grandes. Si se pudiera volver atrás el tiempo, a René le encantaría tenerlos a todos de vuelta. Tenía una relación muy cercana con todos y extraño a esas amistades, tanto uprines como donlines de Gary y Laurie, que alguna vez fueron una parte regular de mi vida. Pero una vez que una organización se ha desmoronado, es mucho más fácil hacer nacer a nuevas personas que intentar revivir a los muertos. Experiencia en el exterior. Uno de nuestros ejemplos más gráficos de la trampa del gerenciamiento ocurrió cuando abrimos un mercado en el exterior. Auspiciamos a una pareja, les enseñamos todo lo que sabíamos y trabajamos con ellos para construir una dinastía en el nuevo país. Nos hicimos amigos y descubrimos que teníamos muchas cosas en común, incluyendo valores de vida similares. Antes de la apertura oficial, mantuvimos teleconferencias semanales, que es un medio tanto legítimo como eficiente para construir un nuevo mercado antes de la inauguración de una compañía. A través del esfuerzo mutuo, y para nuestra sorpresa y alegría, más de 1.500 prospectos serios asistieron a la celebración del día inaugural en un lugar privado en el cual éramos anfitriones. Personalmente para nosotros, era el lanzamiento más importante de un mercado exterior en el que participábamos. Sin embargo, 1 año y medio después, los ingresos de nuestra pareja de frontales seguían disminuyendo por debajo de su primer cheque. ¿Cómo era posible esto luego de un comienzo tan sorprendente? Antes del lanzamiento oficial, el sistema era muy simple. No había reuniones en hoteles, solo amigos que le contaban a sus amigos, no había material de lectura, ni siquiera productos, porque todavía no estaba permitido venderlos. Pero casi inmediatamente después de la inauguración, la pareja que auspiciamos dejó de construir su frontalidad y comenzó a gerenciar su grupo. De hecho, pasaron los 18 meses siguientes creando herramientas de venta y alentando a quienes estaban luchando en su línea frontal a que compraran los productos necesarios para alcanzar los requerimientos mensuales para avanzar. Aunque tradujimos nuestros propios materiales para que ellos los utilizaran, estaban convencidos de que su cultura necesitaba algo distinto, de manera que desarrollaron un nuevo manual para reemplazar al nuestro. Desarrollaron una serie de diapositivas para sus reuniones en hoteles, porque creían que sus compatriotas responderían con particular agrado a ese tipo de presentación. Trabajaban con presentaciones de gráficos y proyectores y, por supuesto, continuamente tenían que actualizar el material porque sus asociados líderes nunca estaban del todo satisfechos. Viajaron por todo el país gastando dinero que no tenían para hablar en reuniones en hoteles, organizadas por sus donlines. Como trabajaban de administradores de su organización, no les quedaba tiempo para actividades tan mundanas como prospectar. Esta pareja auspició a 31 personas en su primer mes. En los 4 meses siguientes auspiciaron a otras 19 personas.
Mas, a pesar de estar los dos trabajando full-time, en los 15 meses siguientes solo auspiciaron a 6 nuevos distribuidores. En otras palabras, auspiciaron a 50 personas en los primeros 5 meses y desde ese momento, al pasar tanto tiempo gerenciando su organización, auspiciaron a un promedio de 2 personas cada 2 meses y medio. Esta pareja estaba mucho más orientada hacia los logros que hacia el aspecto monetario, por lo tanto, estaban más interesados en marcar récords y recibir reconocimiento que en ganar dinero. Su objetivo era ser los primeros en su país en alcanzar el máximo nivel de reconocimiento en nuestra compañía. Lograron su objetivo, solo por un tiempo, pero al haber caído en la trampa del gerenciamiento, arruinaron lo que debería haber sido la línea productora de nuestros ingresos más grandes. La pareja abandonó frustrada. Hasta el día de hoy le echan la culpa al plan de compensación, al precio de los productos y al fracaso de la industria en ese país. Trabajaron tanto como nadie ha trabajado jamás en el networking. Pero lo que los llevó al fracaso no fue el costo de la mercadería ni el método de remuneración de la compañía ni lo inadecuado del marketing multinivel en esa parte del mundo. Lo que los desalentó fue estar cuidando a su organización, junto con su fútil necesidad de ser primeros. Su caída comenzó en el 5.º mes cuando dejaron de auspiciar frontales. Si deja de construir su línea frontal antes de lograr un ingreso estable, fracasará en este negocio. Nadie puede triunfar auspiciando tan solo un distribuidor de vez en cuando. La buena noticia es que este no es el final de la historia. Otros 2 líderes se fueron del negocio, pero por pedido de algunos líderes emergentes en el grupo, seguimos trabajando con ellos. Aprendieron a los golpes la lección de intentar vigilar a su grupo y volvieron a lo básico, construir una pequeña base de clientes, expandir sus primeras líneas, trabajar sobre un sistema simple y fácilmente duplicable desde sus hogares. Creemos en este grupo y en su liderazgo, y estamos convencidos de que esta vez están encaminados para establecer récords económicos e industriales en su país. 2 meses y medio. Es de crucial importancia aprender de los errores de otras personas, así que preste especial atención a esta historia. Si deja de construir su línea frontal antes de lograr un ingreso estable, fracasará en este negocio. Nadie puede triunfar auspiciando tan solo un distribuidor cada 2 meses y medio. Peor aún, su ejemplo le enseñará a su gente a hacer lo mismo. Los networkers full-time contactan y auspician personalmente, al menos durante 2 o 3 años, antes de disminuir el ritmo. A quienes trabajan part-time les lleva más tiempo. Concéntrese en su objetivo, luche consistentemente para cumplir los escalones delineados en su plan de negocio y no busque excusas. Sea lo que fuere que tenga que hacer tan solo, hágalo. La historia del piano. Tenemos una historia que nos gusta compartir con la gente al comienzo de sus carreras. Es un muy buen ejemplo que puede ayudarlo en los entrenamientos y sesiones de apoyo de su propia organización. Imagínese una audiencia de 500 personas frente a un escenario con un piano de cola. De repente, ingresa una persona que nunca aprendió a tocar el piano y no sabe nada de música. Luego de que el aplauso se disipa, el concertista comienza a golpear las teclas agresivamente, emitiendo horribles combinaciones de sonidos que literalmente lastiman los oídos. Al principio, la audiencia mira a su alrededor profundamente sorprendida y descreída. Al cabo de 10 minutos de patético golpeteo, la gente comienza a silbar y abuchear. A los pocos minutos, el abucheo abruma al pianista, que se pone de pie con calma, saluda y se retira. Cuando el impostor se va, un pianista con 30 años de experiencia ingresa desde el otro costado del escenario. Metódicamente, toca un bello concierto de Mozart sin errores. Cuando termina, la multitud se pone de pie y le brinda una cálida ovación. Él saluda 2 o 3 veces y luego abandona el escenario. En el camarín, el pianista experto se da cuenta de que el primer concertista está tarareando una melodía y ajustándose la corbata antes de irse. Aunque al pianista lo avergüenza tocar el tema, su curiosidad lo vence. Sonríe en el espejo al primer pianista y le pregunta: «Disculpe mi intromisión, pero me he dado cuenta de que, particularmente, no está ofendido por lo que acaba de pasar en el escenario. Debo preguntarle, ¿qué se siente que a uno lo echen del escenario con abucheos? ¿No es terriblemente degradante?». El caballero se da vuelta para mirar de frente al pianista y con toda seriedad le responde: «Ah, no. No me lo tomé como algo personal. Fue el piano.
Quizás uno de los elementos más interesantes de la naturaleza humana es la tendencia, que todos poseemos en mayor o menor grado, de poner la culpa fuera de nosotros. La realidad es que, mientras mucha gente critica a nuestra industria cuando fracasa, la culpa no la tiene la industria. Como en la historia anterior, un músico malo no puede culpar al piano por su falta de talento. Quizás le parezca interesante recordar esta historia para compartirla con nuevos distribuidores. Hacer acopio de todos los posibles fiascos que pueden surgir de la trampa del gerenciamiento. Lo peor es inducir a sus asociados a hacer acopio o enseñarles a inducir a sus distribuidores a hacer lo mismo. Los distribuidores que quedan atrapados gastando su tiempo en gerenciar y no en prospectar suelen caer en esta trampa con serias consecuencias legales. Y cuando el peso de la ley cae sobre un negocio de tipo piramidal, todos somos mal vistos, por asociación. El éxito en el network marketing resulta de la creación de volumen real en oposición a volumen promocional. El volumen real es producto de los pedidos de clientes satisfechos que aman nuestros productos o servicios, los usan y los piden mes a mes, creando así volúmenes de venta estables y a largo plazo en esa organización. Es la clase más importante de volumen, porque representa el dinero que gastan consumidores de buena fe en productos que sus familias consumen y que luego vuelven a ordenar. El volumen promocional es el resultado de los pedidos de paquetes de varios productos que efectúan distribuidores que pueden estar intentando acceder al próximo nivel mediante compras, compran su siguiente nivel, o tratan de usar esos paquetes para que sus nuevos distribuidores se inicien en el negocio. Hacer acopio siempre se vuelve en contra de los distribuidores que simplemente no pueden afrontarlo y no tienen un mercado legítimo para mover los productos. Cuando nuevos asociados se unen a su organización y tienen prospectos ya definidos a quienes saben que pueden venderles sus paquetes iniciales, el volumen promocional puede ser una herramienta válida para crear el necesario aumento del volumen inicial y así lograr que los distribuidores alcancen los requerimientos para calificar. Pero los networks que están en su primer año suelen confundirse con este éxito repentino y piensan que han creado un flujo sólido de volumen en su organización. El volumen de promoción no trae como resultado una organización estable. Ambos tipos de volumen cumplen con su función en el network marketing, pero la mayoría de los nuevos distribuidores se beneficiará si se les presentan paquetes iniciales de productos de bajo costo, consistentes en productos, entrenamiento o servicios para su propio uso, que es la esencia de iniciar gente en nuestro negocio. Algunas personas, atrapadas en la supervisión de grupos y que están trabajando simultáneamente para ser promovidas y para lograr mejores posiciones dentro de la compañía, suelen comprar productos innecesarios y enseñar a sus distribuidores frontales a hacer lo mismo en orden de alcanzar los requerimientos para avanzar. Sin embargo, si los distribuidores están trabajando correctamente, auspiciarán cada mes suficientes socios para crecer, como corresponde en la tabla de calificaciones. Pero si comienzan por intentar gerenciar a un pequeño grupo de networks pueden descubrir, al final del mes, que los requerimientos de volúmenes de venta no son los adecuados. Entonces ellos simplemente harán un pedido de productos que realmente no necesitan o no tienen intenciones de vender, como forma de alcanzar los requerimientos de promoción, de allí el término volumen promocional. Las maniobras de carga frontal están prohibidas por regulaciones federales y estatales que afirman que ese tipo de actividad es piramidal por naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Más aún, tenemos una frase para definir ese tipo de actividad: calificación de garaje. A veces nos preguntamos cuántos garajes estadounidenses están repletos de medias que no se corren, cámaras de 3D, aislación para el hogar, videos y otros artículos de consumo. Si todos estos productos se juntaran para un gran mercado de pulgas, estamos seguros de que se extendería de Mazorre a Men. Nunca permita que lo engañen haciéndole creer que puede llegar a lo más alto de una compañía comprando. No se puede. Y si por alguna razón el plan de compensación de su compañía está diseñado para recompensar a quienes hacen acopio, es cuestión de tiempo hasta que algún fiscal general o representante de la Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission, le expida a su compañía la orden regulatoria de cesar y desistir. El proceso de hacer acopio nunca lleva al éxito a largo plazo. Solo sirve para atravesar la brecha entre los niveles de un plan de compensación. No conocemos a ningún distribuidor que gane mucho dinero habiendo comprado su llegada a la cima. Pero sí conocemos a muchos que tienen sus garajes llenos de productos.
Por supuesto, si el líder es visto haciendo acopio, sus tropas harán lo mismo. En poco tiempo tendrá un grupo de gente con garajes llenos de objetos juntando tierra, y luego es tan solo cuestión de tiempo hasta que se desilusionen y abandonen. Y cuando lo hagan, de por sentado que le dirán a todo aquel que quiera escuchar cuán horrible fraude es esta industria. Muchas de las mejores empresas han implementado políticas de devolución de hasta un 90% en productos, lo que evita que la gente se cargue de los mismos. Puede ser un golpe muy duro para un líder que hace acopio, recibir su cheque y ver que es mínimo porque la compañía le descontó todas las devoluciones de los mismos distribuidores enojados que él sobrecargó frontalmente. Algunos networkers, en su afán por lanzarse a un rápido comienzo, simplemente no entienden esta filosofía y cometerán el error de saltearse el paso fundamental de crear volumen real en sus organizaciones. Es de vital importancia que todos los distribuidores comiencen con el sólido compromiso de usar todos los productos que puedan, compartirlos ellos mismos, especialmente entre familiares cercanos y amigos, y enseñarles a todos los miembros de su organización a hacer lo mismo. Por más simplista que parezca, esto debe hacerse antes del más impactante y gratificante proceso de crear un gran volumen de nuevos asociados a través de sus jugadores más poderosos y enseñarles a ellos a duplicar el proceso. Lo que resulta en el éxito a largo plazo que todos deseamos es el equilibrio de ambos tipos de volumen, el de promoción, para impulsarlo al éxito en los primeros tiempos, y el real, para estabilizar su volumen y proveerle ingresos residuales constantes. El volumen promocional es extremadamente valioso, pero su negocio puede sobrevivir sin él. Sin embargo, si no logra crear volumen real, su organización puede estancarse y colapsar. Solo dame tu lista y yo haré todo. A comienzos de 1990, Mark contactó a un hombre cuyo suegro era dueño de la mayor compañía de cítricos del sur de Hawái y tenía acceso a las oficinas más prestigiosas de Florida. Su salón de reuniones, ubicado en el piso 55, tenía vista al océano y capacidad para 300 personas. Llamaremos a estos distribuidores Jeff y Mary. Jeff y Mary tenían más de 5.000 personas en su agenda, muchas de las cuales eran propietarias de pequeños negocios y la mayoría, empresarios. Aunque Jeff y Mary tenían miles de prospectos, se transformaron en víctimas del manejo de un centro de cuidado diurno para adultos, donde cualquiera dentro de la organización podía enviar a sus prospectos. Mark no entendió el problema por completo hasta que fue demasiado tarde. Lo único que veía eran números y volúmenes que parecían grandiosos. Lamentablemente, Jeff y Mary comenzaron a gerenciar su organización prematuramente y el grupo disminuyó de 3.000 a 500 personas. Aquí está lo que salió mal. Nunca le diga a la gente que lo único que tienen que hacer es firmar, darle una lista de potenciales distribuidores y luego usted hará el resto. No funciona. Jeff asoció a 10 personas para su línea frontal e inmediatamente les dijo a esos hombres y mujeres, algunas de las personalidades más importantes de Miami, que comenzaran a enviar prospectos a las reuniones semanales que se desarrollarían exclusivamente en el último piso del edificio de su empresa. Les explicaba que él y Mary tenían tiempo para hacer las reuniones y para entrenar a los distribuidores y que ellos solo necesitaban una carretilla para ir cada día a retirar el dinero. Todo anduvo bien durante 2 meses. Cada una de las reuniones de los martes, miércoles y viernes al mediodía se llenaba de candidatos curiosos enviados por jefes o amigos, cercanos y ricos, para investigar esta oportunidad de negocios. A mediados del segundo mes, Mary tuvo que organizar reuniones los lunes y jueves, y al final del siguiente mes, esas reuniones también se llenaron. Muchos prospectos se asociaban y sus volúmenes de venta, tan solo provenientes de los paquetes iniciales, superaban todas las expectativas. Pero todo cambió un lunes en el que le anunciaron a toda esa gente que deberían comenzar a hacer sus propias presentaciones en sus hogares, en orden de tomar riendas del descontrol. Imaginen el caos. Para comenzar, Jeff no había entrenado a nadie para hacer ninguna otra cosa, excepto enviarle candidatos, y ninguno de los líderes que se habían asociado a los 10 distribuidores auspiciados por él, había sido entrenado para algo más que enviarle sus prospectos. Dicho de manera simple, en el tercer mes Jeff y Mary estaban tan atrapados en la trampa del gerenciamiento que no se podían mover en ninguna dirección. Algunos distribuidores nuevos se quejaban de haber sido engañados y reclamaban la devolución de su dinero.
Algunos estaban enojados porque todavía no habían alcanzado los requerimientos para calificar. Después de todo, le habían estado enviando líderes a Jaff y a Murray durante 80 días. ¿Dónde estaban los $15,000 mensuales de los que habían oído hablar? Un pequeño grupo se rebeló y se trasladó a otro complejo de oficinas para comenzar sus propias reuniones, pero nadie quería ir allí ni enviar sus prospectos porque el líder no era tan buen orador como Jaff, y se quejaban de que la oficina no era tan atractiva. Dos parejas se unieron y contrataron a un abogado especializado en casos de emergencia y presentaron cargos de fraude y falsedad contra Jaff, que tuvo que pasar infinidad de horas preparando su defensa. Mary y Jaff, al no estar presente Mark en Florida para supervisar lo que estaban haciendo mal, le ocultaron el sistema que estaban usando. Sabían que Mark deploraba las grandes reuniones, que estaba en contra de las oficinas y que le enseñaba a todo el mundo a evitar hacer de niñera de sus distribuidores a cualquier precio. Entendían perfectamente su consejo de expandirse en anchura rápidamente, asociando en su línea frontal tanta gente como fuera posible, hasta que alcanzaran la riqueza. Sin embargo, fueron víctimas de la trampa del gerenciamiento. Si Mark hubiera estado en Florida en vez de estar en Austin, Texas, podría haberles cambiado el rumbo. O si hubieran sido honestos con respecto al método, se podría haber salvado la situación. Únicamente se enteraba de la gran cantidad de gente contactada y los grandes volúmenes alcanzados. Cuando descubrió la verdad era demasiado tarde, porque ambos estaban mental y emocionalmente desgastados. 5 meses después del día en que Mark auspició a Murray y a Jaff, ellos vendieron todo lo que tenían para irse de la ciudad humillados y tan solo con lo opuesto. El padre de Murray prácticamente los negaba por haber avergonzado a una tradicional familia adinerada del interior del sur, donde la imagen lo es todo. Y podemos decirles sin temor a equivocamos, que con su talento y con todos los empresarios respetables que tenían en su agenda y que conocían, lo único que tenían que hacer para triunfar era enseñarles a los grandes a comenzar con sus primeros 25 contactos, hacer reuniones en sus hogares y expandirse en anchura rápidamente. Estas 4 palabras mágicas son sinónimo de construir su línea frontal, no su profundidad, tan rápido como pueda. La profundidad se cuida sola si el número de frontales es suficiente. Asterisco, Jaff y Murray necesitaban hacer tan solo 2 cosas simples para evitar sus problemas y ser exitosos. Primero, buscar amigos cercanos que fueran emprendedores, listos para un cambio y hartos del estrés, y luego mostrarles, mediante el ejemplo, la maravillosa simplicidad de las reuniones de prospección hogareñas. Segundo, hacerse cargo de las primeras reuniones de cada distribuidor y luego cortar el cordón para permitirle a sus donlines transformarse en líderes ellos mismos. Usted puede preguntarse cómo apoyar a un grupo grande. Enseñándoles una palabra, llámenme. Y cuando lleguen las llamadas, esté allí para ellos. El nuestro es un negocio de líderes construyendo su línea frontal y enseñando a su gente a hacer lo mismo. Quienes tengan capacidad de liderazgo buscarán a otros líderes top para auspiciarlos y ayudarlos a asociar a candidatos importantes. Esta es la manera de dar verdadero apoyo. En vez de trabajar en la lista de sus nuevos distribuidores, enséñeles a ellos cómo hacerlo por sí mismos. Pueden recurrir a usted en busca de apoyo, es decir, ayuda para cerrar a sus candidatos una vez que se les muestra la presentación. Tienen que prospectar, asociar y entrenar a sus propios asociados frontales. Abandonar o llegar a la luna. La verdad es que, en nuestra industria, el éxito no resulta del gerenciamiento. El éxito proviene de una persona con capacidad de liderazgo que tenga la visión, el entusiasmo y las ganas de prospectar otros líderes frontales que, llegado su momento, usarán y compartirán los productos o servicios. Luego, solo es necesario enseñarles a duplicar el proceso. Larry Pepe era un nuevo networker que pasó por una serie de pesadillas cuando comenzó su negocio. Su auspiciante abandonó casi de inmediato. Su plan ejecutivo trataba de convencerlo de que no siguiera en el programa acelerado. De sus 23 distribuidores, 22 abandonaron y los primeros 3 en el ranking de calificación fracasaron. Una de sus estrellas fue detenido un mes antes de transformarse en su primer ejecutivo. Otro resultó ser un hombre que estaba siendo juzgado por fraude, y a un importante distribuidor de Australia le diagnosticaron cáncer terminal, todo esto en los primeros 3 meses de su nuevo negocio de network marketing. Luego, la frutilla del postre, la líder de su línea de auspicio,
que lo había estado apoyando, llamó para decirle que no iba a estar disponible por un tiempo porque necesitaba resolver problemas personales. Larry recuerda estar sentado en el borde de la cama, con la vista perdida en el infinito, pensando, Dios me está poniendo a prueba. ¿Es eso? O abandono esto o lo llevo hasta la luna. Minutos después, su madre llamó y dijo que no podía entender de ninguna manera cómo un joven y talentoso abogado con un título de posgrado en psicología clínica y dueño de un negocio exitoso, abandonaba todo eso para ser vendedor de vitaminas. Larry está convencido de que todas esas experiencias, especialmente haber quedado solo, lo cual lo obligó a transformarse en líder de su organización, fueron las mejores cosas que le pasaron en el negocio. Trabajó prospectando gente y no frenó hasta alcanzar su objetivo. Hoy en día, él y su auspiciadora trabajan juntos y ella cariñosamente lo llama Hércules. Lo mejor, según Larry, es que mi mamá ya no me ve como un vendedor de vitaminas. Gracias a Dios por los pequeños milagros. Esta historia nos enseña que no necesitamos ser gerentes y nos demuestra que quienes tienen voluntad para triunfar van a triunfar, sin importar las circunstancias. Resumen, gerenciar una organización es una práctica que hace perder tiempo y hace que uno haga por otros lo que deberían hacer solos, creando así dependencia. Apoyar a los miembros de su grupo quiere decir estar presente cuando llamen para pedir orientación, apoyo moral o para pedirle que hable con uno de sus prospectos firmes. Gerenciar las organizaciones de nuestros familiares y amigos generalmente hace que la gente que más queremos fracase. Caer en prácticas gerenciales es contraproducente, tanto para quienes son manejados como para quienes los manejan. Tenemos menos poder por herencia, suerte o circunstancias que por nuestra visión de lo que creemos que es verdaderamente posible para nosotros. No se ofenda, alégrese, cuando sus nuevos distribuidores terminan su entrenamiento y se vuelcan al trabajo sin llamarlo todos los días y sin pedirle que haga todo por ellos. En este negocio todos tienen la capacidad para hacer grandes cosas, pero quienes se apoyan para todo en su línea de auspicios son generalmente los que fracasan. Lo que hace a nuestra industria mucho más importante que las oportunidades de empleo tradicionales es que somos compensados ética y generosamente por nuestra productividad. Si los nuevos asociados quieren ganar más que un líder por encima de ellos, solo tienen que ser más productivos, es decir, prospectar más distribuidores y clientes que sus suplines. Si se siente frustrado porque sus socios no tienen éxito, enséñeles a visualizar el resultado final y dirija la mayor parte de su energía hacia quienes lo hacen. Dado que este es un negocio de duplicación, su gente hará lo que usted haga. Si usted maneja a sus asociados, ellos también lo harán. Si usted pasa la mayor parte del tiempo contactando e invitando, ellos también lo harán. Ser la niñera de sus asociados no es una manera efectiva de construir un negocio. La clave de la construcción exitosa de una organización grande y dinámica es prospectar y asociar constantemente, creando así una amplia línea frontal. No corneta el error que produce casi el 50% de los fracasos en esta industria, construir su línea frontal durante los primeros meses y luego dejar de hacerlo para gerenciar a su grupo. Mirar superficialmente las actividades de su organización no es liderarlos, más bien, es despistarlos para que reordenen sus sillas en la cubierta del Titanic. Tenga la mira en su objetivo, cumpla consistentemente los pasos delineados en su plan de negocios y no ponga excusas, simplemente hágalo. De todos los posibles fiascos que resultan de la trampa del gerenciamiento, hacer acopio para sus asociados o enseñarles a sus distribuidores a hacerlo, es lo peor. El volumen de promoción, es decir, el dinero que se gasta en productos, muestras y paquetes múltiples, es una manera de ayudar a sus distribuidores a alcanzar en la etapa inicial los volúmenes requeridos para calificar. El volumen real, es decir, productos o servicios pedidos para uso mensual regular de clientes y distribuidores satisfechos, es lo que finalmente crea ingreso pasivo residual y es la esencia de lo que hace al network marketing un negocio continuo y viable. Su negocio puede sobrevivir sin el volumen de promoción, pero no lograr la creación de volumen real al no captar clientes legítimos o al no usar todos sus productos puede llevar al colapso de toda su organización. El network marketing es un negocio de distribuidores que construyen sus propias líneas frontales y le enseñan a su gente a duplicar el proceso. Si cada network construye su propia línea frontal, siguiendo el consejo de expandirse rápido en anchura, la profundidad se cuidará sola y siempre va a aflorar lo mejor.
Apoya a una gran organización enseñándoles una palabra, llámenme, esté presente para brindar apoyo moral, asistencia y ayuda para el cierre de los prospectos, pero no intente hacer por ellos lo que ellos deben hacer por sí mismos. El éxito le llega a gente con capacidad de liderazgo, una visión precisa, entusiasmo y las ganas de realizar el esfuerzo de construir una organización y encontrar a quienes hagan lo mismo. Recomendamos a cada network chequear o analizar cada método aquí recomendado con su línea de auspicio.